La idea es hablar rápidamente de prevención primaria y salud vascular. Es difícil para un cirujano vascular hablar poco de lo que es intervencionismo, cirugía cardiovascular y tratamiento de las arterias en forma directa, pero la idea es que hagamos un repaso sobre qué significa y qué entendemos por prevención, y su definición es la acción del sector sanitario que considera al individuo de la población expuesto a factores de riesgo, o sea, un enfoque del riesgo donde vamos a tomar medidas para prevenir la aparición de la enfermedad, o sea, reducción de los factores de riesgo de los cuales habló el doctor Caferata previamente, intentar detener su avance, pero sobre todo un punto fundamental para nosotros los angiólogos y cirujanos cardiovasculares, que es atenuar las consecuencias. Y nosotros en forma macroscópica y en forma indirecta en los casos de endovascular, esto lo vemos y lo vemos a diario, donde un factor de riesgo vascular es cualquier situación cuya presencia en un individuo se asocia a una probabilidad aumentada de padecer una enfermedad vascular. En resumen, la prevención primaria, ¿a dónde apunta? Un paciente sano, o sea, eliminar los factores de riesgo, no pasar la línea hacia la enfermedad sintomática, donde trataremos con prevención secundaria e intentar detectar en forma precoz para tratar a esta persona o a este paciente cuando llegue al consultorio. En definitiva, evitar el cruce de esta línea donde la prevención terciaria sería el tratamiento directamente de la enfermedad, o sea, apuntando a disminuir las complicaciones de la enfermedad. Y si continuamos adelante, vemos que hay un comienzo biológico entre prevención primaria y secundaria. Esto sería ya la etapa prepatogénica, evitar justamente el punto crítico en el cual se hace irreversible, en el tiempo y en el incremento de la edad de ese enfermo, que pasará a su etapa subclínica, donde debemos determinarla con métodos de diagnóstico precoz, si es posible, y no ocurrir el paso de la etapa clínica o de la enfermedad, donde el diagnóstico ya es absolutamente clínico, sobre todo en la patología vascular, a donde llegará a la curación, en pocos casos, a la invalidez o hasta la muerte. En definitiva, si nosotros rotamos este cuadro, vamos a tener la teoría del iceberg, que es de lo que queríamos hablar. Y la teoría del iceberg habla de lo que se ve. Es lo menor, es un porcentaje extremadamente bajo, al igual que en la patología coronaria y sobre todo en la diabetes, donde la sintomática y la clásica, o sea, aquellos casos que llegan al consultorio, uno de los temas que va a hablar luego el resto de los disertantes, es la torta más pequeña. La subclínica ocupa casi la misma cantidad de volumen de personas, pero sobre todo lo invisible, que sería latente y potencial, es el gran porcentaje de personas que van a tener una enfermedad vascular similar a la pirámide de los pacientes diabéticos, donde el 50% son visibles, el otro 50% no son enfermos, pero sí puede llegar a ubicarse o a verse, pero el gran porcentaje de enfermos que van a terminar en una diabetes son invisibles. Y de eso se trata, en definitiva, en la prevención primaria, o sea, conociendo los datos genéticos y los motivos adquiridos de la enfermedad y todo lo que ya lo vimos en la charla anterior de una enfermedad subclínica o de una potencial persona que puede tener enfermedad vascular futura, de todas las que ustedes conocen, que no sea cruzado por el certero efecto del bisturí, que seríamos nosotros, ¿no? En definitiva, la evolución del endotelio, como muy bien lo dijo Alberto recién, de un hermoso endotelio normal, armónico y prolijo, debemos considerar una evolución en el tiempo de esta etapa silente a la cual estábamos refiriéndonos recién. A través de estías grasas, luego la placa fibrosa, etcétera, hasta llegar a una placa aterosclerótica obstructiva, y el concepto claro es que la enfermedad aterosclerótica, además de ser sistémica, pasará a ser sintomática en el caso de ser un ángulo o una claudicación intermitente en el caso de los vasculares, pero sobre todo cruza una delgada línea roja que es esta, la del accidente de placa, el traumatismo, la fisura, la protrombosis, la disección, etcétera, lo cual redundará en los cuadros clínicos ya instalados. Y por ejemplo, esta placa, la placa inestable, no es la placa que tiene más calcio, más obstrucción, que ocupa más la arteria y que genera más imágenes
es la placa inmadura la peligrosa, que recién Alberto también lo dijo, y sobre todo aquella fibrosa que puede tener hasta una rarefacción intraplaca con la consecuente complicación de la misma y los eventos que mostramos recién, hematomas, disecciones, rupturas, disrupciones, todas aquellas que pueden dar, en resumen, de acuerdo al volumen de grasa y colesterol que tengan, si es mayor o menor, homogénea o heterogénea, blanda, dura, si es ateroembólica o no, hasta llegar a obstruir arterias pequeñas o mayores, produciendo evidentemente infartos en el órgano que vayan a irrigar hasta la limitación del flujo. O sea, la heterogeneidad de la diversidad de la evolución de la placa es lo que va a determinar la enfermedad. Y si vamos a clasificar la enfermedad arterial periférica obstructiva, nosotros manejamos el diagnóstico clínico en forma absoluta. Desde el punto de vista periférico, el diagnóstico clínico y el cuadro clínico del enfermo va a determinar la metodología diagnóstica y terapéutica a planificar. Este es los estadios clínicos que nosotros manejamos. La clasificación de Fontaine, y repito, es absolutamente clínico, donde el grado o el estadio 1 es asintomático, el estadio 2 es la claudicación intermitente, que se dividirá en dos partes si tiene mayor o menor claudicación, y va a determinarlo esto el paciente. En realidad, si bien esto es estático y estanco, nosotros lo manejamos clínicamente dependiendo de cada enfermo. No es lo mismo una paciente de 85 años geriatrizada que un golfista. O sea que la claudicación intermitente va a determinar de la actividad de cada persona. Y luego el estadio 3 con dolor de reposo nocturno o invalidante, de acuerdo a la actividad de la persona. Y por último, el estadio 4 es aquel que ya no alcanza la irrigación para poder sostener viable los tejidos, o sea, tendrán necrosis o lesiones tróficas. Pero fíjense que para nosotros es una urgencia y debe ser tratado en forma quirúrgica para revascularizar el miembro abierto o en forma endovascular, pero sí llevarle sangre a ese tejido, en los casos 3 y 4, donde sabemos que requieren más sangre. En cambio, en los casos 1 y 2 tenemos posibilidades de trabajo para tratamiento médico y sobre todo poder programar y llevar al enfermo a situaciones o estadios mejor al que están ubicados. En forma paralela van a encontrar la descripción de la clasificación clínica de Rutherford, que es muy similar, pero con una estratificación numérica. En definitiva, en un algoritmo nosotros conocemos que existe en un enfermo con dolor de la extremidad, dolor en reposo, donde a través de la anamnesis reiteramos la clínica y la exploración física y eventualmente el índice tobillo-brazo, que luego se va a hablar, determinar si existe un subgrupo agudo, que no vamos a hablar hoy porque es otro tipo de patología, o la enfermedad arterial obstructiva crónica, donde, de acuerdo al estadio en que encontremos, iremos directamente al tratamiento médico para eventualmente la prevención que querramos realizar y sacarlo de esta posibilidad de estadios al estadio 2, claudicación intermitente, donde debemos hacer todo lo que acabamos de ver recién: modificación de factores de riesgo, abandono del tabaco, LDL, control de diabetes, tensión arterial, etc. En general, la gran mayoría de enfermos, excepto los que no respetan el tratamiento, y ahí es donde nosotros debemos trabajar, van a la mejoría. Cuando no van a la mejoría, incluidos los dos estadios finales que ya lo reiteramos, irán a un estudio ecodoplergráfico y eventualmente angiográfico para un tratamiento de tipo quirúrgico o invasivo. O sea que, en resumen, como dijimos recién, valoración de los métodos no invasivos, la modificación de factores de riesgo que puede funcionar en este enfermo, redundando en la estabilidad o en la mejoría. Si empeora, irá hacia la necesidad de una intervención. Nosotros estudiamos a los enfermos con ecodoppler vascular, incluso con arteriografía, cuando necesitamos un mapa, y el mapa es para operarlo o para intervenirlo y revascularizarlo. Si no, no debemos estudiarlo. O sea que la indicación médica, incluido y basado en las normas TAX-2 intersocietarias transatlánticas del consenso TAX-2 de la enfermedad, mantiene también un algoritmo muy similar al que vimos recién. En definitiva, lo que en lo personal nos interesaría expresar es que debemos trabajar de nuevo sobre el cese del tabaquismo, los cambios del estilo de vida y el tratamiento farmacológico, pero sabemos que no es fácil. Recién Alberto comentó los porcentajes de resultados finales en cada enfermo. Ahora,
con semejante toxina? ¿Por qué no podemos prevenir? Y la pregunta es, la respuesta es simple. Y disculpen que lo nombre, pero el año que el expresidente Néstor Kirchner pagó la deuda externa argentina fue 9.000 millones de dólares. Cifra exactamente similar a las regalías de los impuestos del tabaco. Creo que la respuesta es clara. O sea, no hay políticas sanitarias interesadas en destruir este flagelo. Hoy, a la mañana, entre medio de unas cirugías, justo vi el nuevo gráfico de un atado de Marlboro. Ahora ponen un aborto, o sea, ponen un feto de un aborto. Eso es cínico, o sea, venderle a alguien una foto de lo que le va a pasar y darle la toxina para que se mate es cínico, o sea, por lo menos desde el punto de vista médico. En realidad lo que están haciendo es deslindando responsabilidad el Estado en la tabacalera, y la tabacalera pone la foto y seguimos todo igual. Con respecto al síndrome metabólico y el riesgo vascular, sabemos que se multiplica en la prediabetes y en la diabetes hacia un evento vascular. Ya lo vimos recién también. Y todo esto va a redundar y va a multiplicar en el inicio de la lesión, el desarrollo de la lesión y los síndromes clínicos hasta llegar a la mortalidad cardiovascular. En definitiva, el punto es la prevención. Ahora, debemos poner manos a la obra. Y como ustedes conocen seguramente esta imagen, el resultado es multiplicador, o sea, es muy efectivo, recién lo demostró Alberto. Perder 10 kilos de peso varía en todo esto, en la mitad de la hiperglucemia, en 10 milímetros de mercurio, 20 de la sistólica y diastólica, LDL, triglicéridos, o sea, es multiplicador en forma beneficiosa, al igual que el beneficio del ejercicio junto con la pérdida de peso. Y en resumen, desde el punto de vista del tratamiento médico, que ya estamos pasando la etapa de la prevención primaria a la prevención secundaria, debemos manejar en patología vascular las medidas higiénico-dietéticas, que estas son, repetimos, el control de la glicemia como lo conocen, cese del tabaquismo, cambio de estilo de vida, descenso de peso y actividad física, pero sobre todo la concientización. Por eso puse este mandala, o sea, debemos concientizar primero nosotros, o sea, de que somos, qué grado de efectividad tenemos ante los pacientes y sobre todo, qué grado de efectividad tenemos ante la población. Porque para nosotros es muy difícil tratar gente que no está enferma, que ni siquiera nos viene a consultar. Bueno, en lo personal lo que hacemos como ejercicio es tratar, como recién lo nombró también Alberto, que por 10ª vez lo nombro porque es para mí un ídolo, a la familia del enfermo. Porque si bien no es genético, no es familiar, a nosotros nos traen un enfermo cardiovascular con 5 integrantes en el consultorio. Entonces trabajemos ahí también, sobre la población que salió afuera del quirófano, perdón, de la sala de espera de quirófano a fumar, los 2 hijos, porque estamos operando al padre. O sea, comprendan que ahí tenemos muchas armas para poder trabajar. Y las farmacológicas, todas las que ustedes ya más o menos conocen y que alguna vamos a nombrar ahora. De lo que vamos a hablar sobre todo es del cilostazol como vasodilatador. ¿Por qué? El cilostazol es un agente inhibidor de la fosfodiesterasa, tiene propiedades vasodilatadoras y además antiplaquetarias. Pero fíjense, la FDA y la EMEA consideran al medicamento como el único fármaco capaz de mejorar los síntomas en la enfermedad arterial. Cuando apareció el cilostazol, rápidamente desplazó toda la gama de medicamentos vasodilatadores que nosotros manejábamos, buflomedil, pentoxifilina, dextran en agudos, etc. El cilostazol tiene un amplio espectro, tiene un especial tropismo por arterias de miembros inferiores, tiene efectos antiplaquetarios, en algunos casos y algunos trabajos hablan de en estenosis coronarias o periféricas con stent, también tiene una efectividad secundaria, por llamarlo de alguna forma, no lo utilizamos para esto, pero el efecto beneficioso lo tiene, y en enfermedad cerebrovascular reduce el riesgo de eventos isquémicos cerebrales agudos, a pesar de que no se utilice con este objetivo. Actualmente pocos fármacos consiguen superar el control estricto de la medicina basada en la evidencia, y además la ineficacia y las razones de seguridad llevan a que se retiren algunas de estas drogas, pero el cilostazol ya se instaló como un clásico, al igual que el ácido acetilsalicílico, clopidogrel, estatinas, inhibidores de la ECA, metformina, etc. O sea, ya está instalado como clásico per se. El mecanismo de acción es a partir de la inhibición de la agregación plaquetaria y el tratamiento con beneficio del perfil lipídico,
pero sobre todo es interesante que sepan que es dosis dependiente. Hay muchos enfermos que si no entraron dentro del cambio de las medidas higiénico-dietéticas, al reducir la dosis o suspenderlo, el enfermo puede volver a la claudicación inicial. Y por último, por vía de la proteína quinasa, también fosforila el óxido nítrico endotelial, con lo cual sugiere un sinergismo con las estatinas, lo cual será multiplicador en el beneficio. Y en niveles de evidencia A y clase 1, el cilostazol tiene este rango de eficacia. Algunas contraindicaciones existen, sobre todo en insuficiencia cardíaca, cefaleas, etcétera, pero en nuestra experiencia la realidad es que es muy poco, son muy poquitos aquellos pacientes que no lo podemos utilizar. Y algo rápido de antiagregantes en honor al tiempo, es algo que ya todos ustedes conocen, ya es un medicamento absolutamente maduro, pero reduce el 25% de efectos vasculares tanto en infartos como en ataques cerebrales. En casos en que tenga alguna contraindicación se lo puede variar hacia el clopidogrel, esto es muy escaso y es muy raro, pero puede existir, y disminuyen el riesgo de ataque cerebral en pacientes con enfermedad carótida tanto sintomática como asintomática. En algunos metaanálisis, sobre todo estos son muy conocidos, acá fundamenta la reducción del 25% y como lo vimos en la charla anterior, hasta el 33% de infartos no fatales y 16% de mortalidad total. Pero en definitiva, y lo importante es que la utilización de aspirina sin enfermedad cardiovascular establecida, o sea, como prevención primaria pura, todavía sigue generando controversias. El posible beneficio de la aspirina tiene que ser balanceado en forma artesanal, o sea, paciente por paciente, y definir nosotros si lo vamos a tratar de acuerdo al score de riesgo que vimos antes. Y calculando esta relación entre riesgo-beneficio, ahí sí determinaremos si realizamos o no prevención primaria, pero no es, como nos ha pasado múltiples y cantidad de veces, que tomando una aspirineta va a evitar cualquier tipo de riesgo en cualquier persona. O sea, debemos ser más cautos desde este punto de vista. En un resumen de trabajos de distintos niveles de riesgo coronario, sobre todo por cada 1000 habitantes, se ha visto, de acuerdo a referencias de estos autores, donde con un riesgo moderado, un 10%, como lo vimos antes, a 10 años en la escala de Framingham, prevenían 14 casos, 6% prevenían 8 y bajo de 2% prevenían 3. En definitiva, lo que me interesaría que discutamos entre todos es qué podemos hacer. O sea, ¿qué hago yo para prevención primaria? ¿Qué hacen ustedes? Y en algún momento tenemos que poner la mano. O sea, no podemos continuar en forma pasiva, sabiendo que la arteriosclerosis es una enfermedad dinámica y progresiva, donde podemos tratarla con aspirina, estatinas, control de glicemia, arte hipertensivo, cese del tabaquismo, ejercicio físico, etc. Voy a hacer algo similar a lo que hizo Alberto. Les voy a referir de dónde vengo yo ahora. Yo vengo de operar a un enfermo con un pseudoaneurisma de un bypass que tenía en el abdomen, una cirugía de 4 horas y media, 5 horas. Pero ese enfermo obsecuente de 82 años es extremadamente prolijo, tratado y seguido por un cardiólogo, que tiene 4 puentes coronarios, una endarterectomía carotidia, un bypass aorto bifemoral de 20 años de evolución, 7 bypasses en los miembros inferiores. Es diabético, hipertenso, no fumador. Y hoy lo volvimos a operar a ese enfermo. Entonces, esto es lo que les querría transmitir. Cuando el enfermo está controlado, tratado y prevenido, es otro paciente para nosotros. O sea, el enfermo tenemos resultados totalmente diferentes. Y de esto es muy probable que el doctor Paulini se refiera en su charla, lo que es la epidemiología, pero a nivel latinoamericano y argentino. O sea, y el manejo de enfermos, ustedes lo ven perfectamente bien. Aquel paciente que tiene cartón es totalmente diferente al de PAMI. O sea, son 2 enfermos, y ni hablar del hospital. Enfermo cuidado, bien alimentado, con las medidas higiénico-dietéticas como corresponde y tratado y medicado, llega en otra condición y tenemos diferentes resultados cuando los tratamos desde el punto de vista cardiovascular, en forma quirúrgica. Y fíjense,
un par de reflexiones. En Europa y en Estados Unidos ya está instalada la jubilación en mujeres a los 65 años y de hombres a los 70. Y va a llegar acá, en breve. Por lo menos está en plena discusión. Ahora, ¿qué pasó acá? En Chile tiene una expectativa de vida 10 años más que nosotros. Entonces, los invito a que tomemos cartas en el asunto y miren esta infografía del periódico. No es de ningún trabajo científico, en realidad es un trabajo científico, pero del diario. Aumentamos desde los años 60 hasta ahora 10 años en expectativa de vida, pero como país caímos hasta el lugar 67. O sea, evidentemente todos somos responsables y lo importante es la prevención. Como conclusiones debemos comenzar a transmitir la necesidad de prevención con efectividad. Creemos que tenemos la capacidad y el potencial para hacerlo, tenemos también los medios para llegar a muchas personas y multiplicar la información gracias a la tecnología. Hoy, con la tecnología que tenemos, que la computadora está en el bolsillo o en la cartera de la dama, podemos llegar con información a todo el mundo. ¿Hay posibilidades de prevenir esta pandemia en aumento? Creemos que sí. Además que podemos mejorar lo que les decía recién, el estado en que llegan los enfermos a un tratamiento cardiovascular o vascular periférico para minimizar y mejorar la efectividad del tratamiento. Es un trabajo multidisciplinario y lo tenemos que hacer entre todos. Por eso la Madre Teresa de Calcuta, reitero una frase que me gusta mucho, que es: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. La pregunta es ¿por qué no? Los invito a que pongamos manos en el inicio del trabajo. Gracias.